Muy buenos días. Las cosas más importantes de nuestra vida son, pareciese, lo que más hacemos y muchas veces lo que hacemos más mal. Por ejemplo, es indispensable el poder comer, el poder dormir, el poder beber agua, el respirar. Pero suele pasar que a veces comemos muy mal, no descansamos cuando dormimos, ni siquiera bebemos la suficiente agua natural o en muchos casos ni siquiera respiramos profundamente. ¿Por qué? Si estas actividades son muy importantes y necesarias en nuestra vida, pues porque estamos muy acostumbrados a ellas y precisamente el acostumbrarnos a las cosas importantes es lo más peligroso que existe. Hoy en el Evangelio vamos a ver una situación parecida. Jesús, te puedes imaginar escucharlo predicar, ver alguno de sus milagros, contemplar la fuerza con la que él se dirigía, pues pareciese que los que estaban más acostumbrados a él eran precisamente los que más lo despreciaban. Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. ¿Te das cuenta? Si al mismo Jesús la gente empezó, cuando lo escuchaba, se admiraba, pero al mismo tiempo empezaban a cuestionarse, pues que, ¿quién es este? ¿No es este el carpintero? ¿De dónde aprendió todo esto? ¿No están entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? Pues entonces, ¿de dónde sacó todo ese poder para hacer milagros? Y la gente que lo vio crecer, la gente que se acostumbró a mirarlo, a verlo, a escucharlo, es la gente que cerró su corazón. Ahora, esto sucede, puede ser por la rutina. Y es que efectivamente la rutina de ver a alguien, de escuchar a alguien, puede hacer que no lo escuchemos realmente, que no prestemos atención al mensaje que nos está dando. Suele pasar que a fuerza de la costumbre, de la rutina, se nos olvida cuán delicado es lo que estamos viviendo o la importancia. Por ejemplo, el dormir. Sabemos que es importante el poder descansar bien, pero muchas veces lo pasamos por alto y no tomamos muy en serio el tener que tener un descanso profundo, el poder alimentarnos bien, el poder respirar con profundidad. ¿Sabes que la respiración es el mejor analgésico que existe? ¿El mejor tranquilizante que existe? Si estás nervioso, si estás preocupado, respira profundo. Respira profundo. Y muchas veces no lo tomamos en serio. Recuerdo que en un retiro que iba a ser una semana de encierro, era sobre la oración y la oración profunda y contemplativa. Y me sorprendió mucho porque yo pensé que el primer tema, pues como suele suceder, es el primer tema que te engancha, que hace que te desconectes de las cosas cotidianas, que dejes todo en tu casa para que puedas vivir bien el retiro. Pues el primer tema no fue nada motivador, ni siquiera de conocimiento. Fueron simplemente prácticas de poder
respirar profundamente y prácticas muy, muy bruscas de ponernos de pie, levantar nuestros brazos, bajarlos y respirar. Y claro que confieso que muchos de los que estuvimos ahí hasta nos mareamos, y el padre que estaba dirigiendo ese retiro, el padre Pablo, decía esto, que en los primeros años los santos padres en la iglesia, los padres orientales, antes de enseñar a orar, enseñaban a respirar. Porque si no tenemos esa disposición de estar respirando profundamente en el momento de querer contemplar, nos vamos a dormir por falta de oxígeno. ¿Cómo a veces algo tan sencillo como la respiración no lo tomamos en cuenta? Por ahí había una reflexión que decía que había un matrimonio que se amaban mucho entre ellos, eran muy fieles. Y el demonio, cuando los veía, estaba muy enojado y quería que se divorciaran, que se pelearan. Así que convocó a todos los demonios y les dijo, vayan y traten de destruirlos. Y mandaba primero al demonio del celo, de los celos. Y regresaba fracasado y decía, no, entre ellos hay tanta confianza que no me dan cabida para poder poner ahí la cizaña del celo. Pues mandaba a otro, el demonio del chisme. Y regresaba y decía, no, entre ellos hay un diálogo tan puro, tanta confianza, que no me dan cabida al chisme. Y así mandaba muchos demonios y todos fracasaban. Hasta que al final uno se acercó al diablo y le dijo, yo puedo ir y yo puedo destruirlos, pero a mí me va a tocar mucho tiempo. Yo no voy a regresar luego con una noticia. Y como el demonio estaba todo resignado a que no los iba a poder destruir, dijo, pues ve y tómate el tiempo que quieras. Pues fue, y después de un largo tiempo regresó con la victoria diciendo que ya habían perdido el amor. Y todos los demonios se pusieron alrededor de este y le dijeron, ¿pero quién eres tú? Y él dijo, yo soy la rutina. Y es que efectivamente la rutina puede hacer que perdamos el interés, la novedad, la admiración y la profundidad de aquello tan importante que tenemos frente a mí. La gente admiraba a Jesús, dice el Evangelio. Admiraban a Jesús, pero inmediatamente empezaron a hacerse preguntas. ¿No es este el carpintero? Empezaron a bajarlo a la rutina. ¿No es este el que creció? ¿No es este el hijo de José, el hijo de María? ¿No están entre nosotros sus hermanos? Y empezaban a bajarle en lugar de admirar y escuchar su mensaje. Eso nos puede pasar mucho a nosotros, mucho, que escuchamos tanto la palabra de Dios, que la leemos, la estudiamos, hemos tomado clases de hasta arqueología, tantas cosas de la Sagrada Escritura, que corremos el riesgo de que ya no la tratemos con reverencia, como palabra de Dios, sino simplemente como un libro más. Puede pasar que los que estamos ahí en la iglesia, entramos y salimos tanto del templo que perdemos la admiración del lugar sagrado. Puede suceder que los que celebramos la misa todos los días, llegue un momento en donde ya no tiemblen nuestras manos cuando tocamos a Jesús. Recuerdo que una vez un padre decía esto, que los sacerdotes recién ordenados tiemblan cuando tienen a Jesús entre sus manos. Pero después de unos años es Jesús quien tiembla en las manos del sacerdote. Es necesario hacer un alto y darnos cuenta de la importancia que tienen las cosas que hacemos. La importancia de respirar, la importancia que tiene tu hermano, tu esposo, tu esposa, tus hijos. La importancia que tiene la celebración de la Eucaristía, la oración, el rosario. Es tan fuerte la oración del rosario, pero muchas veces ya lo hacemos tan rutinario que se nos olvida lo que estamos haciendo. Que podamos recuperar la admiración en Jesús y escucharlo, para que Él pueda hacer milagros en nuestra vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que está muy cerca de nosotros y que nos habla continuamente, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Hace poco te platiqué esta historia y creo que el día de hoy puede entrar muy bien en este evangelio, en esta reflexión, de aquel hombre que estaba buscando una piedra que era importante porque esta piedra, junto con otros elementos, podía convertir todo lo que tocara en oro. Pero esta piedra había sido escondida en la ribera o más bien en la orilla de un mar, y estaba escondida entre muchas otras piedras, porque a la vista esta piedra era completamente normal, pero cuando la tocaras, esta piedra estaba caliente, a diferencia de las demás que eran piedras frías. Pues aquel hombre, cuando logró descubrir en dónde estaba y logró descifrar un mapa y un acertijo, logró ir a donde estaba ese mar y efectivamente vio muchas piedras. Así que agarraba una, estaba fría, la arrojaba al mar para no volver a repetir el proceso de seguir agarrando la misma piedra. Entonces agarraba una fría, la arrojaba al mar, agarraba otra fría, la arrojaba al mar, agarraba otra fría, la arrojaba al mar, y así iba barriendo él toda la orilla de ese mar, donde las olas llegaban a esa playa de una manera muy suave. Pues bien, pasó un día, 2 días, una semana, un mes, un año, 2 años, y aquel hombre agarraba una piedra fría, la arrojaba al mar. Cuando en eso agarró una piedra, estaba caliente, le estaba quemando sus manos, la arrojó al mar, y cuando la vio volar, fue cuando recapacitó y dijo, esa era la piedra que estaba caliente. Y la piedra cayó en el mar. A veces así a nosotros nos puede pasar, que la fuerza de la costumbre hace que arrojemos las bendiciones, que arrojemos la gracia, que arrojemos la paz, porque nos hemos acostumbrado tanto a la rutina que ya no tenemos ese momento de conciencia y admiración del momento presente que estamos viviendo. Que tengas un excelente día.